presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Omar? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Estimado Diego, muy buenos días, un saludo cordial y igualmente a toda la audiencia. Bueno, casi una obviedad mi pregunta, pero ¿de qué manera el sector avicultor se ha visto afectado por los bloqueos? Bueno, Diego, lastimosamente nuestro sector ha sido golpeado de manera dura durante estos 49 días ya. No es la primera vez, ya hemos tenido tal situación en todos los bloqueos que se han presentado en anteriores años y esta vez realmente está llevando a la quiebra a muchos avicultores. Usted bien mencionaba, una es la realidad del pollo en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí en Occidente, y otra es la realidad acá en Santa Cruz y también en Cochabamba. Ujú. Sucre, Tarija un poco se ha comportado de manera más regular. En Sucre ya están sufriendo ciertas afectaciones por los bloqueos. Tarija todavía un poco se mantiene al margen y vamos a decir así resguardada de esta situación, pero lo que es Santa Cruz y Cochabamba realmente nefasto. ¿Por qué? Porque no podemos cubrir los costos de producción. No estamos llegando ni siquiera al 50%. En Santa Cruz se prevé que el costo de producción está alrededor de 12 bolivianos por cada kilo de pollo que se produce en granja y resulta que al productor no le están pagando más de 4 bolivianos 50 por ese kilo. Entonces hay una pérdida de más del 60% del capital operativo. Y lo mismo en Cochabamba, 60% menos. Cochabamba más aún afectada por los bloqueos porque no puede recibir de manera regular insumos. Ya hace más de 15 días en un municipio como Pocona se manifestaron porque se les estaban muriendo las aves. Trataron de sacarlas mediante un convoy de 30, 35 camiones para poder sacar esos pollos de granja y llevarlos a los frigoríficos en Cochabamba y no pudieron llegar. Muchos de ellos, más de 30 camiones, su carga, el pollo murió porque fueron bloqueados y no pudieron llegar. Entonces, pérdidas considerables. ¿Y qué es lo que he venido yo indicándole al gobierno y a través de las notas que los medios nos dan el espacio para abordar este tema? Que aquí el gran perjudicado es principalmente el pequeño productor. El pequeño productor que hace de esta actividad avícola el sustento para su familia, es una parte de su actividad de economía familiar. Ellos son los que están quedando hoy en día a la quiebra y muchos comprometiendo su patrimonio. Cochabamba Omar, solamente va a ujú. registrar cerca de 400 granjas cerradas de pequeños productores. En Omar, Santa Cruz, similar situación. quisiera que para que entendamos la magnitud de, nos decía en Cochabamba 400 granjas, en Santa Cruz número similar. Cuando hablamos de pequeños productores que viven de este negocio para sustentar a su familia, ¿de cuántos estamos hablando a nivel nacional y cuántos están en riesgo o ya prácticamente cerraron? Mire, siempre en toda producción pecuaria, en tema de industria también y en todos los otros gremios, siempre se habla de que un 70-75% de la producción está en manos de medianos y pequeños y ese otro 25% está en manos de pequeños productores. Entonces, si lo trasladamos eso a la producción avícola, a la producción de pollo, estamos hablando más o menos de que cerca de unos 700.000, 800.000 pollos semanales están en manos de pequeños productores, lo cual no va a haber. Y en producción avícola, 800.000 pollos de cerca de 5 millones aproximadamente, es hablar de una cantidad considerable. ¿Por qué? Porque la producción avícola está hecha en función de la demanda nacional. Entonces, cualquier desajuste siempre impacta en la oferta hacia la población y cuando ésta no se cubre, que es lo que sucede y ya lo hemos visto anteriormente, y en cada situación de bloqueo es que los precios suben y suben a nivel nacional, no solamente como siempre se ha dado en La Paz y el Alto,
no a nivel nacional, porque al final y al cabo todo el pollo que se produce debe ser distribuido en los 9 departamentos. Omar, había escuchado alguna vez que La Paz es el departamento que más pollo consume a nivel nacional. Usted me corregirá si es así o no. Y en este sentido, sí, más allá de que si es o no el departamento más consumidor de pollo, estamos hablando de qué cantidad de pollo que se ha dejado de vender en La Paz y que obviamente afecta a una sobreproducción, sobreoferta en otras regiones, lo que ha provocado ese desplome que usted nos explicaba en los precios, pero además la muerte incluso de de alguna importante cantidad de pollos. Nosotros tenemos registrados que entre lo que es la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, hay un consumo diario mínimo de 300 toneladas diarias de pollo. 300 toneladas diarias de pollo significan mínimamente 150.000 pollos diarios, lo que nos lleva a tener una relación de cerca de 1 millón de pollos semanales que deben ir para estas dos ciudades, que son las mayores consumidores de pollo. Eso sí es verdad y eso muestran nuestras estadísticas. Entonces, en este sentido, todo eso que no está llegando se está quedando en Santa Cruz y está presionando los precios para abajo, para el productor, pero sí con el beneficio de que para la población hay precios bajos. En Cochabamba, como le dije, ya las granjas empezaron a despoblarse, trataron de sacar sus aves lo más pronto que podían porque se están quedando sin alimento. A partir de mañana pasado ya no tienen más alimento para las aves que están todavía en Cochabamba. Entonces, el impacto es grande y también en relación a esto de que son 300 toneladas diarias que deben ir de carne de pollo para La Paz y el Alto, entenderán también de que los vuelos estos de puentes solidarios y los corredores humanitarios y todo lo que se trata de hacer no cumple ni siquiera un 10% de esta demanda diaria, ¿no? Entonces, no acomoda la situación para la población del Alto y de la ciudad de La Paz en cuanto a lo que debe haber ofertado para satisfacer su consumo, pero tampoco alivia el sobreestocamiento que tenemos en Santa Cruz y en Cochabamba de aves. Entonces, creemos nosotros, y siempre lo hemos planteado, no es una solución a largo plazo que beneficie a ninguno de estos dos sectores, vamos a decir así. Y lo que nosotros hemos exigido siempre es que las vías sean despejadas, de que se cumpla lo que dice la Constitución, que es la libre transitabilidad a lo largo y ancho del país para todos los bolivianos. Omar, increíble la cantidad de pollo que se envía a La Paz. Estaríamos hablando que si son alrededor de 1 millón de pollos que se venden entre las ciudades de La Paz y el Alto Semanalmente. por semana, estamos hablando que son 7 millones de pollos que no se vendieron de manera regular. Los que llegaron a precios exorbitantes y por lo tanto la disminución, el consumo también cayó. De eso no hay cifras oficiales porque muchos fueron a través de vuelos, gente que llegó con coolers. Entonces ahí no hay una estadística de cuánto pollo finalmente llegó en La Paz, a La Paz. Pero la pregunta, Omar, es si hoy se levantasen los bloqueos y se, diríamos, normaliza la situación, entre comillas, ¿cuánto tardaría el sector avicultor en recuperarse? Porque al ustedes tratar con animalitos que vienen creciendo todos los días, haya o no bloqueos, haya o no ventas, nos imaginamos que además del stock, 7 millones de pollos que no se vendieron normalmente en estas 7 semanas de conflicto, solo hablando de La Paz. No queremos imaginarnos qué pasa con Oruro, Potosí, donde también habrá una cifra considerable, pero hablando de La Paz, que es el mayor consumidor, ¿cuánto tiempo tardarían en normalizarse el mercado, tomando en cuenta que también conforme vaya saliendo lo que está en stock detenido en La Paz, o perdón, en Cochabamba o en Santa Cruz, por detrás ya vienen los pollitos, ya han crecido lo suficiente y ahí otra vez habrá otro sobrestock o definitivamente paralizaron los pollitos bebés en el país?
Lo que se ha venido dando en estas 7 semanas de bloqueo es una disminución de repoblamiento. Entonces, la primera semana era normal, la segunda se bajó a un 5%, luego a un 10, a un 15%, y hoy por hoy estamos cerca de un 25-30% menos a nivel nacional de repoblamiento. Hace 2 semanas solamente, para darle un ejemplo, Cochabamba debe repoblar 1.3 millones cada semana y solamente repobló 268.000 pollitos bebés, o sea, apenas un 18%, más o menos, calculando. Entonces, lo que se viene, sí hay un sobreestocamiento acá en Santa Cruz, principalmente hoy en día, tenemos pollos de 4 o 5 kilos en granja. Si hoy, mañana se liberan las carreteras o hay forma de hacer llegar nuevamente hacia Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, pollo, va a salir este pollo grande y lo que viene detrás de reposición está mermado. Por eso es lo que digo que esta situación de bloqueo no se va a solucionar, por lo menos en lo que dura el ciclo, en 7 semanas mínimamente. ¿Por qué? Porque lo que esta semana se está cargando con déficit respecto a lo normal va a demorar 7 días, 7 semanas en salir. Entonces, todavía hasta comienzos de agosto vamos a tener oferta disminuida. Eh, y en el tema de ya la producción, diríamos, toda la cadena alrededor de la producción, desde, desde que es un pollito bebé, cuántas semanas tarda a llegar a un tamaño adecuado para después encontrar en el mercado o en el supermercado, al no haber, al haber bloqueo de carreteras y no haber alimentos, nos imaginamos que también ya no se va a producir de la misma manera, va a tardar más en producirse o cómo es esto, por favor, si nos puede explicar, Omar. No, en realidad, a ver, Santa Cruz normalmente tiene un promedio de 6 semanas para alcanzar el peso óptimo y que salga de granja, y en el resto del país es alrededor de 7 semanas. Pero acá el tema, vuelvo a decir, los ciclos estos se mantienen en tanto y en cuanto el ave reciba alimento oportunamente, ¿no? Ya hay granjas cargadas, principalmente Santa Cruz, Sucre y Tarija. Como le dije, en Cochabamba la reposición ha sido mínima, entonces podemos hablar de que en Cochabamba las granjas están vacías en realidad, ¿no? Están apenas al 20% de su capacidad de producción como departamento. Entonces, todo esto cumple su ciclo. Lo que hoy tenemos cargado en granja va a ir cubriendo todas estas semanas que vienen. Por eso digo que no es que va a desaparecer el pollo, va a haber, pero va a haber una menor oferta que va a traducirse por la demanda en que se suban los precios. Esto va a demorar 7, 8, 10 semanas por lo menos, porque si esta semana se soluciona el tema de bloqueo, recién la próxima podemos empezar a reponer quizás al 100% las granjas, ¿no? Pero este tema va por esto. Hay mucha de eso, hay un 20% de la capacidad productiva que está diezmada, que está al borde de la quiebra, que son los pequeños productores. Entonces, vamos a ver si ellos todavía tienen la espalda económica, tienen el valor y se sienten con la confianza para poder volver a cargar sus granjas. Eso también depende ya de la voluntad del gobierno, de cómo reactivamos al sector y quiénes pueden calificar para un fondo de reactivación o una reprogramación de crédito. Todo está supeditado a todas estas condiciones que se tienen que dar para que el sector pueda reactivarse. ¿Hablaron sobre este tema con alguna autoridad de gobierno, ir avanzando en pensar el día después de la solución de los conflictos? Sí, desde la semana pasada estamos ya en reuniones con el gobierno, se han tenido 2 reuniones hasta el momento para abordar justamente este tema del fondo de reactivación, ¿no? ¿Por qué? Porque un fondo de reactivación, al final y al cabo, somos nosotros los que vamos a terminar pagando. Es un crédito más con mejores condiciones, tasas bajas, plazos largos, pueden ser, pero al final y al cabo es el productor el que termina pagándolo y asumiendo la deuda, ¿no? No es un fondo es un dinero a fondo perdido. Entonces, en ese entendido, también hemos dicho que tenemos que ver minuciosamente los requisitos y condiciones para poder acceder a estos fondos de reactivación. Que no vaya a pasar, le hemos dicho,
lo que sucedió cuando en Cochabamba se dio el brote de influenza aviar el 2022. Resulta que nosotros igual fueron 1 millón de aves que murieron por este brote de influenza aviar, todos casi en el sector de producción de huevo, la mayoría, 90%. Se pidió un fondo de reactivación. El fondo de reactivación lo activaron después de 1 año, cuando ya todo el mundo había hecho lo que podía en sus manos y se había reactivado, había vuelto a producir como pudo, ¿no? Y lo que es peor, las condiciones que pusieron a esos fondos dieron pie a que ningún avicultor califique para acceder a esos fondos. Entonces, eso es lo que hemos hecho hincapié esta vez, la semana pasada en la reunión, que tienen que ser, en todo caso, préstamos viables para el productor. Y ahí hicimos una observación. El gobierno agarró y, ante presión de la COP y otros sectores en su momento, dio pie a dar la abrogación de la ley 1720, el de la pequeña propiedad. Hoy más que nunca, por ejemplo, el pequeño productor hubiera podido haber hecho uso de esta ley y de poder agarrar y poner su propiedad como garantía para acceder al fondo de reactivación. Entonces, ¿en qué tipo de garantías tiene que dar hoy el productor al no haber esa ley para acceder al fondo de reactivación? Es lo que tenemos que trabajar con el gobierno. Por eso digo, tiene que ser un fondo realmente viable y factible y accesible al productor, no solamente en tema de tasa, de plazo, sino también en tema de garantía. Omar, ¿cuánto perdió el sector avicultor en cifras? ¿Qué dejan estos 49 días a este sector? Mire, nosotros hemos calculado ya a estos 49 días más de 1.000 millones de bolivianos. Ese es todo lo que el avicultor ha perdido en todas sus tres escalas de producción, lo que tiene que ser el pequeño, mediano y grande productor. Al final, esta es la cifra a nivel nacional, más de 1.000 millones de bolivianos que, como dije, nadie nos los devuelve. El gobierno hoy, mañana logra acuerdo con la COP, se dan la mano, cada cual para su casa. Y nosotros quedamos en la destrucción, al borde de la quiebra, al borde del abismo, donde quizás muchos pequeños productores no puedan recuperar su capital en un buen tiempo, 1 año, 2 años quizás, y esas granjas permanezcan cerradas. ¿Hay ya alguna cifra final a hoy o a estos días de granjas que decidieron cerrar sus puertas? Mire, en principio, como le decía, Cochabamba cerca de 400 granjas. ¿Por qué? Porque allá, a falta de alimento, a los precios bajos, a no poder salir, despoblaron esas granjas y obviamente por los bloqueos no se puede repoblar. Muy poco se está repoblando y las otras están quedando vacías. Tenemos que esperar realmente que haya el levantamiento de bloqueo y a partir de ahí analizar y ver quiénes son los que realmente vuelven a producir, y eso va a ser 1, 2, 3 semanas, y de ahí recién vamos a poder decir, luego de 3 semanas de que pase el bloqueo, esta es la afectación con la que está quedando. Y ahora también pasa por esto. Resulta, estimado Diego, que el 2023 con la guerra del agua, los diferentes bloqueos así largos que se han venido dando a lo largo de estos años, en el 2019, 2020, durante el gobierno de Arce Catacora, que también hubieron puentes aéreos. Lo único que han hecho, y lo que se ve ahí, el impacto en la avicultura y sobre todo en la cochabambina, es justamente el cierre de granja. Cochabamba, antes del 2023, del 2003, producía casi la misma cantidad que Santa Cruz. Estábamos, vamos a decirlo así, en términos grandes, 50-50. Hoy en día, Santa Cruz produce cerca del 70% del pollo y Cochabamba apenas el 20%. El otro 5% está entre Chuquisaca y Tarija. Y toda esa disminución de producción avícola en Cochabamba en lo que respecta a la carne de pollo es consecuencia de los bloqueos. La única consecuencia de los bloqueos ha sido eso, la disminución de la producción avícola en Cochabamba, que todo eso ha venido a migrar a Santa Cruz.
¿Por qué? Porque no van a tener problemas de insumos, porque aquí también pueden distribuir desde Santa Cruz, seguir abasteciendo sus clientes en el interior. Entonces, esa migración se ha dado. ¿Y eso qué ha significado? ¿Y qué va a significar ahora? Desempleo, porque también hay que dejarlo claro, nosotros generamos empleo y no solamente directamente en nuestras granjas, sino en toda la cadena productiva, desde nuestros proveedores de insumos, desde el transporte y también al final de la cadena la parte de los gremiales, los que necesitan, los que tienen los puestos en los mercados y que venden nuestros pollos. Ellos también se han quedado sin producto que vender y también les está afectando económicamente. Entonces, es un impacto completamente negativo en todo lo que uno quiera ver, en lo productivo, en lo económico, en lo social, ¿no? Al generar desempleo y toda esta inestabilidad y no vemos nosotros realmente un gobierno fuerte, decidido para hacer lo que prometieron, dejar de que Bolivia sea el país tranca. No vemos eso realmente. Lastimosamente es así. Esa es la realidad que nos han mostrado estos 49 días de bloqueo. Omar, bueno, a esa cadena sumar el sector gastronómico, ¿no? Muchos, muchos restaurantes que en el caso de La Paz, se imaginará de cuál estoy hablando, la cadena más importante de pollos que ha tenido que cerrar algunas sucursales, quedan otras, los más chiquititos prácticamente condenados a la desaparición o a no abrir. Vaya situación. Una última así cortita, Omar. Cuando hablamos de empleos, el sector avícola, ¿cuántos empleos genera a nivel nacional para dimensionar el tamaño de esta industria? Mire, eso es enorme porque también se traduce en la parte de los frigoríficos, ¿no? Nosotros hemos estimado de que son 180.000 empleos casi directamente que se generan, y como le digo, sin contar los indirectos. Entonces, realmente lo manifestaban ayer aquí cuando estuvimos ya hubo una reunión con pequeños avicultores solamente, y ahí manifestaban ellos. En las granjas resulta que cuando uno contrata personal para atender al pollo, recibe no solamente a esa persona que se va a dedicar a cuidar el pollo en los galpones, sino recibe a su familia. Se trasladan a veces aquí en Santa Cruz desde Sucre, desde Tarija, desde otros departamentos, de otras provincias, con familia y todo, se van a vivir a las granjas porque ahí tienen comida asegurada, tiene el esposo tiene el trabajo, a veces a la mujer, a la esposa también se le da un trabajo menor, digamos. Entonces, todo eso está en riesgo. Y si se cierra una granja, esas familias que trabajaban ahí, ¿dónde se van? ¿Qué hacen para subsistir? Porque ya al avicultor no le da el bolsillo para mantenerlos ahí a ellos adentro. El impacto realmente social es fuerte y creo que eso el gobierno no ha dimensionado hasta ahora los efectos que puede traer más allá de lo económico y lo productivo y la seguridad alimentaria. El tema es el impacto social que hace que todo esto después genere desempleo y sabemos cuando se genera desempleo, ¿qué es lo que crece? La informalidad. Esa persona que tiene que salir a la calle a vender lo que sea para poder ganar el pan de cada día, estimado Diego. Omar, qué cuadro de situación que nos ha pintado. Realmente muy complicada la situación y como usted bien decía, no acabará ni se solucionará el día en que firmen el acuerdo y saquen las piedritas del camino, sino tendrá que pasar todo un ciclo igual de largo que estas 7 semanas para más o menos volver a alguna normalidad que nos imaginamos también estará impactada en precios más altos que antes de que arranque este conflicto, como generalmente suele ocurrir. Gracias, Omar, por atendernos esta mañana y que tenga un buen resto de jornada. Gracias, Diego, y solamente concluir también con lo siguiente. No es solamente esperar que se firme hoy día, mañana ese acuerdo entre gobierno COP, sino también de tener la seguridad de que en lo futuro no vuelva a suceder, porque estamos de tropiezo en tropiezo, estimado Diego, y si el gobierno cede en alguna de las y concede, hace concesiones a la COP respecto a alguno de los puntos que ha planteado
al gobierno, como por ejemplo el cese de la persecución jurídica o legal, buscando una suerte de amnistía o de impunidad, realmente va a ser nefasto, porque resulta que estos sectores están acostumbrados a hacer esto, daño al país, daño a la población. ¿Cuántas personas han muerto, Diego, por no poder acceder a un servicio médico, a una atención médica oportuna? Y no han sido producto de estos muertos de enfrentamientos, ha sido producto de los bloqueos. ¿Quién carga con esa responsabilidad? ¿A quién le cobran esa familia? ¿A quién le cobramos nosotros? Por eso, ayer una de las decisiones que se tomó es realmente oponernos rotundamente a que el gobierno ceda 1 milímetro en lo que respecta a darle cualquier concesión respecto a amnistía o respecto a levantamiento o cerrar los casos abiertos. ¿Por qué? Porque ahí nos están coartando a nosotros el derecho de poder demandar y exigir resarcimiento de daño a estos dirigentes que toda la vida le han hecho daño al país. Resulta que cada vez que se establece, y va a disculpar que me extienda en esta parte, cada vez que estos sectores salen a bloquear al país, ¿ya? Siempre dicen es por la reivindicación de nuestros sectores. Y es así, es solo de sus sectores, no es de la población en su conjunto. Ellos no representan a los 11 millones o 12 millones de bolivianos, estimado Diego, solamente se representan a ellos mismos. Y resulta que bajo ese argumento de reivindicación, cada vez y a cada gobierno de turno le hacen la vida imposible. ¿Solamente para qué? Para agarrar y generar espacios de poder en realidad. Lo que ellos quieren es eso, un espacio de poder para desde ahí agarrar y decir, ok, te viabilizo esto y no te bloqueo, o me das esto y no te bloqueo. Eso es, así ha vivido la COP 19 años de la manga del Estado, ¿no? Entonces, hay que ponernos también a pensar como bolivianos realmente si de una vez a estos individuos no los agarramos y no les damos, entre comillas, como se dice, la muerte civil, porque eso es lo que merecen después de destruir el aparato productivo, destruir a Bolivia, destruir caminos, destruir bienes del Estado, saquean, hablan de no somos vándalos, hacen protesta, tienen derecho a la protesta, pero no al bloqueo. La Constitución política del Estado lo prevé eso. Todos, la libre transitabilidad está garantizada para todos, debe ser garantizada. Pero resulta que cuando hacen marcha, chicotean a media gente en el camino, apedrean vehículos que se les cruzan, saquean hasta tiendas que están en el camino porque los obligan a cerrar y después se ofenden porque les dicen vándalos. Eso es vandalismo. Lo que hacen es vandalismo, estimado Diego. No tiene otro nombre. Entonces, si el gobierno cede y les da impunidad, realmente está en contra de los 12 millones de bolivianos. No está preservando sus derechos de los 11 millones de bolivianos y está cediendo ante estos minúsculos grupos y dirigentes que realmente solamente le han hecho daño al país. Gracias, Omar, por acompañarnos hoy. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Estuvo con nosotros Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores.